Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast El Tercer Hilo. Hoy en el episodio número 11 les damos un saludo muy grande. Mi nombre es Luigi y estoy junto a mi esposa Laura. Hola, qué rico compartir un episodio más con ustedes. Estamos muy felices porque vamos a tocar un tema profundo del que poco se habla y que esta sea la oportunidad para hacerlo. Así es. El tema que hoy vamos a tratar es las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestra relación matrimonial. Así que prepárense que este episodio va a estar buenísimo. Queremos invitarlos antes a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Instagram, @eltercerhilopodcast. Y pues, recordarles también que si quieren escuchar los episodios anteriores, nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de streaming como es Spotify y Apple Podcast, entre otras. Bueno, sin más preámbulos, arranquemos. Bueno, antes entonces de arrancar con las mentiras que el enemigo nos dice a hombres y mujeres, nos gustaría compartir con ustedes, decirles algunas generalidades de ellas. Empezando con la primera, que me parece muy importante y bueno resaltar, y es que el enemigo es real. Y es algo de lo que poco nos gusta hablar. Y esto hace que el enemigo tenga más poder. Y hay algo en esto que lo quiero relacionar, y es que no es nada relacionado con la maldad del mundo y tampoco con el mal que pueda habitar en los hombres o las mujeres. Y uno de los propósitos más claros es destruir los matrimonios. Y esto lo hace porque los matrimonios es donde se empieza a formar las iglesias pequeñas o las iglesias domésticas. Sí, la verdad, como tú lo dices, es un tema del que poco se habla y creo que es muy importante tenerlo presente, saberlo, reconocerlo y no podemos asumir que el no reconocerlo nos va a librar o a proteger de su obrar. Otra cosa importante que tenemos que saber es que las mentiras que el enemigo nos dice a los hombres y a las mujeres son distintas. No podemos caer en la trampa de juzgar al otro por creerlas, porque tenemos que reconocer que el hombre tiene una manera de pensar diferente, tiene emociones diferentes a nosotras las mujeres y por eso el enemigo pues nos dice diferentes mentiras. Esas mentiras pueden llegar a través de personas cercanas, a través de consejos, otras veces se camufla como si fuera un pensamiento que llega a nosotros. Y esto se convierte en una idea equivocada que es sembrada en nosotros o muchas veces puede ser una duda. Y yo pues no sé si todos se han visto la película Inception o El Origen. Es una película que aunque no es mala, pues no tiene nada que ver con el demonios ni nada de esas cosas, pero sí es muy evidente como una forma de obrar del enemigo. Él se dedica a poner una idea en nuestra mente, darle vida. En lo más profundo. Llega a lo más profundo, así es. Empieza a darle vida y alimentar esa idea. Y aunque esa idea sea una mentira, empieza a tomar tanta fuerza que se convierte en una verdad en nosotros. Y empieza a calarnos en nuestra mente y hasta que se puede volver realidad. Sí, una cosa importante ahí, y es que cuando hay una duda que es sembrada o una idea, normalmente hay una situación que antecede esa idea o esa duda. ¿A qué me refiero con eso? Hay una situación que habilita que esa duda tenga sentido en nosotros o que esa idea pueda arraigarse más fuertemente en nuestro pensamiento. Sabes que, mi amor, también es bueno hablar de algo que de pronto muy pocos conocemos, y yo pues ahora preparando pues este episodio me vine a dar cuenta, y es que el enemigo nos conoce demasiado bien, incluso más de lo que nosotros mismos nos conocemos, y él sabe todos los puntos débiles que tenemos nosotros, y hay alguna cualidad, llamémoslo así, que tiene el enemigo, y es que es demasiado paciente y persistente. Entonces, al ser tan paciente y persistente con la idea o con lo que conoce de nosotros, hace lo que sea para lograr el resultado. Y si nosotros no lo reprendemos con la palabra o con la oración, orando como esposos y todo. Con el rosario. El rosario, exacto. No vamos a lograr que él se espante
y siga con lo mismo hasta que pueda lograr su cometido. Sí, en la Biblia es muy claro cuando dice resistir al enemigo en la tentación y él huirá. Recibir una idea o una duda, al fin y al cabo, es una tentación que el enemigo pone en nosotros. Y ahí lo único que va a prevalecer es la Eucaristía, el Santo Rosario, la oración como matrimonio, reprender al enemigo, identificar qué es un ataque de él y leer la palabra. Leer la palabra nos va a permitir reconocer la verdad. Y cuando tú conoces la verdad, no importa qué mentira te llegue. Es como si yo te digo, es que tú no te llamas Luigi, tú te llamas, no sé, David. Tú sabes que no te llamas David, porque sabes que te llamas Luigi y esa es tu verdad y esa es la verdad que ha sido revelada a tu corazón y con la que has crecido toda tu vida. Yo de un momento a otro no puedo ir a decirte que tienes un nombre diferente y ya. Entonces, cuando conocemos la verdad, que eso solo nos lo da el acercarnos a la palabra, la mentira pues es muy evidente a nuestros ojos. Sí. Un punto también importante es que los miedos que nosotros tenemos pueden servir como inicio de una mentira. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo al abandono, a la monotonía en su matrimonio, a la infidelidad, a repetir la historia de sus padres o de alguna persona que tenga como referente en su vida, cualquier temor es leña para el fuego de las mentiras de Satanás. Entonces, él se aprovecha de ese miedo y a partir de ahí puede infundar pues como la mentira. Y la cosa es que el enemigo es tan buen mentiroso que sabe decirnos o dejarnos la mentira en nuestra mente o con las situaciones de tal forma que para nosotros quede grabada como una verdad. Y eso hace que todo sea un poquito más complicado y nos la creamos. Sí, actuemos en función de eso. Y un último punto en estas generalidades es, creo que la mentira que más daño nos hace a los matrimonios. Y es esa mentira o esa situación más bien o esa circunstancia en la cual el enemigo nos distrae para que en nuestros matrimonios no invitemos a Dios. ¿Cuántos hábitos se han perdido en las familias de ir a la Eucaristía cada domingo, mínimamente? ¿Cómo se ha perdido en las familias el llamado a orar diariamente como familia, antes de cenar, con los hijos? El matrimonio, orar como un hábito antes de dormir. Todas esas cosas, al fin y al cabo, se van perdiendo por distracciones que el enemigo nos va poniendo. Entonces estamos demasiado ocupados o estamos demasiado cansados para orar y entregarnos a Dios. Listo. Vamos entonces a iniciar con una primer mentira. No la enumeremos, pero iniciamos con esta y la ponemos en primer lugar porque es algo que normalmente pasa en los hombres por la racionalidad que manejamos nosotros en nuestra forma de pensar, ¿cierto? Y porque lo veo yo así, es que normalmente nosotros nos casamos por la iglesia, o muchos hombres piensan así, que se casan por la iglesia, por darle gusto a la mujer o a la familia, pero no porque realmente lo sientan que lo deban de hacer de esa manera. Y es que después de que se casa, quedan con el pensamiento de que no necesitamos a Dios en el matrimonio. Sí. Entonces esto es un error súper grave porque entonces simplemente hacemos el acto o el protocolo matrimonial, como muchas veces lo llaman, y hasta ahí llegó Dios. Pero ya cuando empieza ya la relación a fluir y a tener una historia, Dios no está en ninguna parte y no se empieza a incluir en ninguna parte. Y entonces la arrogancia de ser un poquito egocéntrico y el tener nuestra forma de pensar de esa manera, excluimos a Dios de nuestra relación. Y esto lleva fácilmente a que tengamos un matrimonio con fracaso. Por eso es que muchas veces encontramos matrimonios que se acaban en el primer año o no duran ni siquiera el año, ¿cierto? Y es súper importante resaltar esto que nos dice en Colosenses 3:14, y es que nos recuerda que el amor es el vínculo perfecto y esto solo puede pasar si Dios está en el medio. Entonces,
además de tener a Dios, y esto que voy a mencionar yo creo que es como una arista que sale de tener a Dios en el matrimonio, y es que no podemos pensar que el matrimonio solamente es asunto de nosotros y necesitamos la ayuda o la orientación de un grupo pequeño que tenga pues obviamente a Dios en su vida o en su matrimonio, como hacemos nosotros. Nosotros tenemos un grupo de amigos que también creen en Dios, que nos pueden orientar a incluir a Dios o a estar como encaminados en lo mismo, para que podamos tener siempre presente a Dios como el piloto de nuestro matrimonio, direccionándonos cuando nos queramos ir. En eso que dices es muy importante resaltar que Dios es la perfección, la constancia y el amor inagotable. Y esas tres cosas son las que todo matrimonio necesita para permanecer. Otra mentira que yo creo que también es interesante que tú la menciones porque les pasa mucho a los hombres, y es que a veces piensan, ¿por qué me casé? Sí, y esto suele pasar mucho porque, como bien lo mencionabas ahora, en una de las generalidades, es que se presentan situaciones que nos llevan a pesar de este tipo de cosas, ¿cierto? Voy a poner casos puntuales. Tenemos algún amigo que está viviendo en su vida de soltero y cuenta, o dentro de sus conversaciones habla de poder estar con la persona que quiera sin ningún tipo de compromiso, y pinta de una forma como atractiva. Como atractiva, exacto, este tipo de vida. Entonces los lleva a uno a reflexionar y decir, pucha, yo por qué me casé si hubiera podido llegar a estar igual, o porque me comprometí tan rápido si hubiera podido disfrutar de la soltería un tiempo, ¿cierto? O también no puede venir precisamente de un consejo o de una situación que esté hablando un amigo, pero sí puede venir cuando empiezan a llegar los problemas al matrimonio. Sí. Entonces, tengo un problema que no puedo manejar. Aparte de eso, me devuelvo al punto anterior de no tener a Dios en el matrimonio, ¿cierto? Y no tengo como ninguna base o nada fuerte de qué pegarme, y puedo pensar fácilmente, ¿por qué me casé? Si soltero estaba más tranquilo, no tenía que pensar en complacer a nadie, y es un egoísmo que uno tiene interno, ¿cierto? Que es difícil suelta al momento de casarse. Entonces... O también pensar, ¿por qué me casé con ella? ¿Por qué no escogí a otra? Sí, que están como conectadas estas dos tipos de mentiras. Y es que también cuando estamos casados, se abren, y esto puede sonar de pronto muy clichésudo, pero se casan y aparecen todas, o puede pasar en el caso también contrario con los hombres, contigo, con las mujeres, perdón, y es que pueden aparecer las otras oportunidades que no aparecieron cuando estaba soltera. Sí. Entonces, en Eclesiastés 9 nos dice, y esto va más, eso se puede aplicar también de la mujer hacia el hombre, pero nos invita a vivir la vida con la mujer que amas. La esposa que Dios nos dio es la recompensa por todo el esfuerzo terrenal que hemos tenido. Qué lindo. Y yo creo que es difícil a veces reconocerlo, porque el mundo lo atrae a uno a muchas cosas. Pero es súper importante recordar este versículo que nos dice en Eclesiastés, porque si nosotros vemos la pareja con la que estamos como ese regalo, como esa recompensa de un esfuerzo que estamos haciendo acá, yo creo que vamos a valorarlo mucho más fácil en nuestro matrimonio. Sí, totalmente. ¿Qué otra mentira les dicen a ustedes el enemigo a los hombres? Yo creo que hablando un poco de la separación o del divorcio. Sí, este es un punto que es muy interesante hablarlo, mi amor, porque es lo que el mundo nos ha empezado a vender en este tiempo, y es, muchas otras personas se han separado, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Claro. Y esto surge, como lo decía, a raíz de volverse como una separación, y esto nos lleva a tener un poco más de valor, o de pronto normalizarlo, ¿cierto? Total. Entonces yo simplemente tengo la solución más fácil y simplemente ya lo empiezo a contemplar como una de las opciones. Incluso, mi amor, y yo he estado en conversaciones, y creo que lo hemos hablado y tú también, donde la persona se va a casar y dice, pues si no funciona me separo, y ya lo tienen como una alternativa hasta antes de casarse.
Claro, es una opción que ya se considera. Me caso a ver si funciona. Y pues hay algo que también se relaciona mucho con eso y es otra mentira que se conecta y está muy al lugar y es no pasa nada si me separo y vuelvo a empezar de nuevo. Y ahí es donde entramos o entran en el mundo a ver el matrimonio como algo desechable. Y simplemente si no funciona, me separo y vuelvo y empiezo y hasta que, o simplemente lo vuelvo a hacer pues hasta que se canse, digámoslo así. Y hoy nosotros entendemos que la iglesia avala ciertos divorcios. Hay unas causales, digamos que aceptadas por la iglesia, pero el mensaje aquí es: Dios nos entrega un matrimonio para luchar hasta el final, para darlo el todo y por todo, hacer un esfuerzo, morir a nosotros mismos, entregarle ese sacrificio a Dios y permitirle que Él oriente nuestra vida y nuestra relación, no para salir corriendo ante el primer obstáculo que haya. Hablemos de Malaquías. Y es muy bonito lo que dice Malaquías 2:15, y es que nos invita a guardar nuestro corazón y a permanecer fiel a la esposa de nuestra juventud. Es demasiado romántico. Sí. Pasamos o hablemos de otra mentira que es muy, muy relacionada nuevamente a lo que hablabas de las generalidades de esto que estamos hablando, de este tema tan bacano, y es el tema de los miedos. Son tremendos, nos atacan muy fuerte, o sea, son un punto débil en nosotros y un blanco fácil para el enemigo. Sí, o también puede pasar que no sea precisamente por un miedo, sino por una situación del pasado con algún familiar o algo que hayan vivido. Y surge esta mentira y es: ella puede conseguirse a alguien mejor que yo. Tú confesaste que lo sentiste, Sí, pues claro. Experimentaste. Sí, y de hecho y los invitamos a escuchar el episodio, creo que es el número 2, donde contamos nuestro testimonio. Y sentí ese miedo por, no Pues sé. todos los antecedentes, claro. Exacto. Pues, por heridas del corazón también, conversaciones difíciles, cosas que yo te dije en su momento que no salieron. Pero la importancia de tener a Dios siempre presente nos ayudó a salir rápido de ahí y a tener una seguridad que pues obviamente tú me la has dado, y pues obviamente estar seguros con Dios. Y en 1 de Juan 4:18 nos dice que es importante tener presente el amor perfecto, que el amor perfecto echa fuera todo temor. Y esto... Creer que Dios se lleva sus miedos. Vamos a otra mentira que esta sí que se nos presenta a los hombres en conversaciones o cosas con los amigos, en conversaciones solo entre hombres, o simplemente sale y es bueno estar con otra mujer diferente a tu esposa, ya que eso puede ser mucho mejor o eso puede mejorar la relación. Y pasa mucho que estás en una conversación con los amigos hablando de mujeres y amigos que no son, digámoslo así, buenos consejeros, o de pronto que no sean buenos consejeros, sino que no están casados o algo, y en sus noviazgos para ellos es normal estar con su novia, y que si se presenta la oportunidad de estar con otra, pues lo hacen. Y me parece súper teso, porque una de las cosas que más se menciona es: siento más amor con mi esposa con mi novia después de que estoy con otra. Imagínate. Entonces, esta conversación, yo incluso digámoslo así, la remato, y es con otra frase que sale mucho de esas conversaciones: es: parce, siempre estando con la misma mujer no se cansa. Entonces, es algo que para mí me parece fatal, pero es algo que no se puede ocultar y siempre salen en conversaciones de amigos y todo. Pero hay algo muy bonito que... Espérate, y para acabar de ajustar el comentario, pues ella no se da cuenta, eso no pasa nada. Eso sale mucho. Y son como las mismas cosas del mundo que yo te decía, que se normaliza o se empieza a hacer común, y ya simplemente tú tomas la decisión de hacerlo, y porque para ti, dentro de esa situación donde tuviste una conversación con alguien, estuviste con los amigos, ya coges el valor fácil de tomar acción con esta mentira. Sí.
Pero como digo, hay algo muy bonito que nos mencionan Proverbios y nos dice en Proverbios 5:15, y es: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa, y para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera. La palabra es demasiado explícita. Nosotros muchas veces somos los que nos hacemos los sordos. Sí. Y bueno, por último, voy a decir otra mentira que nos cae a los hombres, por lo general. No quiere decir que a las mujeres no, pero se presenta más común con los hombres, y es la intimidad física o tener relaciones sexuales en el matrimonio es lo más importante. Definitivamente cuando le damos el lugar a cualquier otra cosa, el primer lugar a cualquier otra cosa que no sea Dios en el matrimonio, estamos cayendo en trampas del enemigo que por ahí se nos puede derrumbar el matrimonio muy fácilmente. Y eso también pasa cuando, digámoslo así, tenemos endiosado otras cosas diferentes a lo que debe ser importante. Y es cuando el sexo se vuelve lo más importante en una relación, hay que ponerle ojo, y es donde estoy poniéndome atención. Sí, completamente. Entonces, yo quiero decir como otro versículo, que ustedes de pronto dirán otro versículo, pero en Corintios 7:4 nos dice que la verdadera intimidad también incluye la conexión emocional y la espiritual. Sí, en Corintios dice, honra el cuerpo de tu cónyuge como se nos enseña. ¿Ah? Y es algo muy bonito porque resalta no únicamente el toque físico. No, ahora no quiere decir que eso no sea importante. Que no sea importante, claro, y como lo hablamos en el episodios anteriores, creo que fue en el episodio 9, donde hablamos de los lenguajes del amor. Y si es una persona que su lenguaje del amor principal es el contacto físico, claramente para esa persona debe ser importante este punto, pero no tenerlo en primer lugar. Completamente. Yo creo que con estas mentiras que yo digo puedo dar fin a las mentiras que se presentan normalmente en los hombres. ¿Qué tal si mi vida, si hablas ya de las mentiras que son las mujeres que tienen más temas? Es que yo te lo decía, y es, con el hombre es un poquito más fácil o más básico todo, por el tema carnal, por el tema racional, pero con las mujeres salen un montón de aristas, digámoslo así, donde para el enemigo, digamos, tiene un mundo de probabilidades para atacar. Ajá. Sí, básicamente el mensaje aquí es: a los hombres las mentiras les llegan en mayor medida desde el ataque racional, y a las mujeres desde el ataque emocional. Y una de las primeras mentiras que para mí fue muy evidente, o ha sido muy evidente en muchos casos también que he tenido cerca, es la duda que siembra el enemigo alrededor de qué pasaría si estuviera soltera, o tal vez sería más feliz si estuviera soltera, ya cuando llega a hacer una afirmación. Incluso llegar a pensar que podemos ser más felices sin el esposo. Yo creo que esto es una trampa supremamente evidente, porque el enemigo lo que hace es sembrar una duda, y entonces te pone la situación de aquella amiga que todavía está soltera y que puede hacer o que está haciendo cosas que tú quisiste hacer en algún momento y que ya por estar casada pues ya es mucho más difícil. No sé, decisiones como irse a estudiar a otro país, dedicarse todos los días a hacer algo distinto después de trabajar y llegar a la casa en la noche tarde. De alguna manera pues el matrimonio te exige ciertos sacrificios. Entonces es una duda que se siembra y que nosotros debemos contrarrestar con una palabra, por ejemplo, que está en Filipenses capítulo 3. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. De eso se trata el matrimonio. Olvidemos de lo que ya fue o lo que no pudo ser. Fijemos nuestra mirada en lo que estamos viviendo y en alcanzar la meta, que es ese camino a la santificación con nuestra pareja. Yo quiero mencionarte algo, mi amor, y es ver los milagros desde el inicio hace Dios en tu matrimonio. Yo creo que eso lo permite centrarlo a uno mucho en
en lo bonito que es también y todas las cosas buenas que ha traído desde el inicio, el estar casados y tener obviamente pues a Dios con nosotros. Sí, tú y yo lo hemos hablado, que es muy satisfactorio mirar hacia atrás y ver todas las cosas que Dios ha hecho y cómo nos ha transformado. Y yo no sin antes pensar también, y es, si yo hubiera estado solo en este momento de la vida, hubiera conseguido, hubiera llegado a donde estoy. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Yo lo he dicho, yo estaría muy perdida, o sea, estaría muy alejada y le hubiera una posición al conocimiento y al intelecto y al desarrollo profesional tremendo, seguramente un lugar que Dios no hubiese querido. Otra mentira, sobre todo que ataca a las mujeres que son mamás, y es pensar que pueden hacer mejor su trabajo como mamá soltera. Y es en esas discusiones o en esas diferencias que se tiene con el esposo en el rol de papá, pensar que él no tiene que estar o no es necesario que él esté en la educación o la formación de los hijos, que podemos hacer nosotras un mejor trabajo sin su ayuda. En Proverbios 6:20 habla sobre obedecer el mandamiento del padre y no abandonar la enseñanza de la madre. Y el mensaje que yo quiero transmitir acá es: cada uno de los roles en la familia, papá y mamá, son necesarios para la formación de un hijo. Y cuando se intentan reemplazar esos roles, ahí empieza a haber pues como heridas en el corazón. Sí, total. Otra mentira que encontramos en las mujeres es que, también yo creo que a los hombres también les pasa, es pensar que es necesario ir añadiendo cosas nuevas a la intimidad de la pareja para no volverlo monótona. Y esto parte del miedo, lo hablamos ahorita, del miedo a la monotonía o del miedo a la infidelidad. Entonces, tengo miedo a que mi esposo sea infiel, entonces tengo que inventarme el disfraz, no sé, cualquier otra distracción o complemento que en realidad lo que hace es contaminar. Y eso también sale de situaciones donde hay conversaciones con amigos donde se tocan estos temas de intimidad y si se escuchan que entre otras parejas lo hacen, entonces yo por qué no lo puedo hacer con la mía. ¿Sí? Al fin y al cabo, una trampa muy evidente del enemigo es, pues, pruébalo, experiméntalo, no pasa nada, si no te gusta, pues no lo vuelves a hacer. Desde que permitimos que entre en nosotros una duda en ese sentido de prueba, experimenta, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, una vez no pasa nada, creo que ahí estamos en grave peligro, sea en el tema que sea. Y también en la intimidad, muchas veces las mujeres pensamos o se atraviesa por nuestra mente una mentira, y es creer que no somos suficientes para satisfacer a nuestros esposos. ¿Y eso sí qué pasa? Sí, incluso ese autosabotaje en medio de la intimidad sexual frustra muchos momentos en la pareja. Entonces, pensar que no le gusto lo suficiente o quiere que haga otras cosas, bueno, cualquier cantidad de pensamientos alrededor de ese tema. En Proverbios 31 se dice que el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Y nosotros como mujeres tenemos que someter a Dios esa vanidad y esa adoración a la belleza y creer que si no estamos de cierta forma, pues no vamos a satisfacer a nuestros esposos o no lo vamos a gustar, no lo vamos a atraer. Otra de las trampas o mentiras que se da en la convivencia es consentir un pensamiento como lo es, por ejemplo, es que mi esposo está haciendo X o Y cosa a propósito. Es que lo está haciendo para molestarme. O quién sabe en qué está pensando. Pasa mucho, y yo creo que nosotros hemos tenido un par de circunstancias al respecto, y es que uno empieza a decirle al otro:
pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Si tú sabes que para mí es importante. O los ve uno a veces a los hombres muy pensativos. ¿Quién sabe en qué está pensando? ¿Qué se le estará pasando por la mente? Y uno sin pensar en nada. Exacto. Y volviendo al punto inicial, las mentiras de las mujeres son distintas a las de los hombres. Somos distintos. Y ustedes literalmente pueden estar viendo televisión y no pensando en nada. Muchas veces ni viendo, poniéndole cuidado al televisor, sino... Pensando en cualquier otra pendejada o en la mente en blanco. Exacto. Porque los hombres sí pueden tener la mente en blanco. Las mujeres es mucho más difícil. A mí me gusta lo que dice Romanos 8:6 sobre esto. Que habla de permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente. Esto lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu nos controle la mente lleva a la vida y a la paz. Creo que es de quien nos dejamos dominar. Otro punto sobre el dinero. Y esto sí sale mucho con las mujeres. Sobre todo, o cuando las mujeres reciben un ingreso y se preguntan por qué debo compartir mi dinero con mi esposo. Eso también pasa cuando no ahí están las finanzas juntas en el hogar. Sí, la verdad es que yo he escuchado mucho el comentario entre las mujeres es que yo no le puedo decir a mi esposo cuánto me gano. No le puedo decir el total de mi salario o cuánto me llegó de una bonificación o X o Y cosa. En realidad es como un tema oculto. Yo sí puedo saber cuál es el salario de mi esposo, pero él no puede saber cuál es mi salario. Y lo escondemos pues a muerte. Creo que ahí parte también de una mentira. Antes de que sigas, mi amor, hay algo y lo hacemos énfasis de que es algo que se presenta más con las mujeres y es que el hombre de por sí hace parte de su naturaleza el ser proveedor del hogar, ¿cierto? Sí. De pronto para el hombre se le hace un poquito más fácil esta situación de compartir o de proveer, ¿cierto? Pero cuando se presenta por el lado de la mujer, sí se pueden presentar situaciones que llevan a pensar el por qué o compartir mi dinero si eso, o de entrada pensar que mejor necesitar un hombre que les dé todo y no contemplar en ningún momento que ellas pueden también ser partícipes de esto. Sí, ese es el otro extremo. La mujer que quiere quedarse sentada con los brazos cruzados y no le sirve un hombre que no le dé todo. Tenga plata. O sea, en realidad se vuelve su filtro. En Hebreos 13 se habla de que no podemos amar al dinero, que estén contentos con lo que tenemos. Y en Proverbios 23 nos habla de que no nos afanemos acumulando riquezas ni nos obsesionemos con ellas. Otra mentira también que nos llega bastante a las mujeres es pensar que nuestro esposo no valora la mujer que somos. Entonces, es el punto de partida para muchas situaciones donde hay alguien alrededor que aparentemente te puede estar valorando más. Que te habla bonito. Exactamente. Entonces, a eso me refería cuando decía, normalmente antes de una duda o de una idea, hay una situación que se presenta. Entonces, esta idea o esta duda de ¿será que mi esposo sí valora a la mujer que yo soy? O cuando es una idea, toma fuerza o tiene más sentido si hay algo que está pasando a tu alrededor que te hace dudar que tu esposo está valorándote o que te hace pensar que los demás te valoran más, ¿cierto? ¿Qué te parece, mi amor, si hablamos ya de las mentiras que se pueden presentar? No sé si vas a decir otra cosa, pero hablar de las mentiras que se pueden presentar ya a los dos. Sí, no, está bien, arranquemos por esas. Entonces hay una mentira que es, y la traemos también de primero, como digámoslo así por su importancia, y es: el matrimonio es aburrido después de un tiempo. Esa sí que es dura. Se vuelve aburrido después de un tiempo, parte de la monotonía, parte de las cosas que hablábamos ahora, pero en realidad el matrimonio es una aventura constante. Sí. Y depende de los dos, o sea, de lo que hagamos los dos por el matrimonio. En Eclesiastés 4, 9 y 10 nos dice que dos son mejores que uno porque tienen buena recompensa por su trabajo. Y ahí se habla
pueden interpretarse de muchas maneras ese versículo, pero yo lo traería a colación haciendo referencia a que si los dos trabajan en pro de mantener el matrimonio sano, sin monotonía, esforzándose el uno por el otro y trabajando por el matrimonio, pues vamos a obtener una buena ¿Sabes qué, mi recompensa. amor? El mantener el tanque del amor lleno, y por eso es importante, yo creo que conocer cuál es el lenguaje del amor del otro y esmerarse por hacerlo y por hablar de ese lenguaje. Ujú. Y yo creo que al hacerlo de esa manera, el matrimonio deja de ser aburrido. Completamente. Bueno, otra mentira también muy común, y es que el amor se acaba con el tiempo. Ay, sí, qué pesar. Pues es muy fácil escuchar, o es muy común escuchar en las parejas, es que se nos acabó el amor. De eso hablamos como unos episodios atrás. Ajá. Pero en realidad el amor puede crecer y fortalecerse si los dos trabajan en pro de él. Vuelvo a mencionar, Dios en el centro. Dios es el único que provee y da el amor inagotable. Hace que el amor entre los dos fluya fácilmente. La oración, todo ese tipo de cosas permiten que el amor siempre se mantenga, digámoslo así, latente en cada uno de los dos. Y en 1 Corintios 13:7 habla de este versículo, lo bonito que es el amor, que todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. Y en este versículo puede sonar un poco duro, sin embargo al final tenemos un resultado con un matrimonio que es un matrimonio sólido y fuerte. Ujú. Sí, al fin y al cabo, basarlo en ese perfecto amor nos puede llevar a construir cosas muy bonitas en la pareja. Otra mentira que nos puede llegar a los dos es que nuestra felicidad depende del otro. Y creer esto es trasladarle al otro el compromiso de hacerme feliz. Y en realidad nuestra felicidad la encontramos es en Dios. Él es la fuente principal. Nosotros debemos amar al otro, pero no poner en él o en ella una carga que solo Dios puede llevar. Por otro lado, otra mentira es que no necesitamos perdón ni arrepentimiento. Y cuando se dan discusiones, momentos difíciles en la pareja, es cuando más necesario se hace practicar la humildad y reconocer que también nos equivocamos, que el único bueno es Dios y que todos hemos fallado. No podemos pretender pues que el otro sea perfecto y tampoco exigirle como si nosotros no nos equivocáramos. Yo creo que nosotros caemos en un error y es medir al otro con cierta vara y decir, es que si no se comporta de X o Y manera, pues no es suficiente para mí o no me sirve. Cuando nos llegan las comparaciones, también. Son terribles. En Mateo 6 especifica sobre recordar que todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Hay una mentira respecto a la comunicación que se presenta también en los dos, y es pensar que la comunicación solamente es para ganar discusiones. Sí, o que de eso se trata, total. Y solamente verlo así como una competencia y siempre querer tener la razón. Uh-huh. Pero en realidad esto es una mentira que afecta mucho el matrimonio. Si no sea, digámoslo así, no se detecta con él rápido, ¿cierto? Y cuando esto no se detecta, llega a pasar fácilmente los silencios peligrosos. Uh-huh. Porque ya simplemente prefieres no pelear o no discutir, porque sabe que la otra persona va a tomar esta posición de querer siempre ganar una discusión. Sin embargo, en Santiago 1:19 nos invita a ser pronto para oír, pero tardío para hablar y tardío también para irarse, para enojarse. Sí. Y pasamos a otra mentira que también es muy común en hombres y mujeres, que se presenta también mucho cuando se están presentando situaciones difíciles en el matrimonio, como nos puede pasar a cualquiera, y es que en nuestra relación todo está perdido y ya no hay nada que hacer, no se puede recuperar el matrimonio. Cuando el enemigo logra que esa mentira se instaure como una verdad,
Difícilmente hay algo por hacer. Solo Dios puede salvar ese matrimonio. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Si es un matrimonio donde Dios no existe, no hace parte, y llega el enemigo e instaura en tu cerebro esta mentira, fácilmente se daña este matrimonio. Sí, total. Yo creo que aquí recopilamos muchas de esas mentiras. Los invitamos a que sea un momento para que ustedes, como esposos, puedan orar a Dios. Y vamos a pedirle a Dios en este momento que sea Él quien revele a sus corazones cuáles son esas cosas que hoy son mentira entre ustedes. Cuáles son esas cosas, ideas, dudas que hay en sus corazones que no hacen parte de su verdad, de la verdad que el Señor nos ha entregado, que Él les ayude a cortar y reprender todas esas mentiras y que les permita reconocer el verdadero amor y la verdad de su palabra. Oramos a Dios también, a Dios para que instaure en cada matrimonio la verdad, antes que cualquier otra mentira que se pueda instalar. Que sea primero siempre Dios en el matrimonio, acercándosele a Él y pudiendo destruir cualquier mentira que el enemigo haya dejado. Le pedimos a Dios que permita que otros matrimonios se acerquen a ti, Papá Dios. Le pedimos que cualquier matrimonio que esté en estos momentos al borde de la separación, que llegues tú con un milagro, papá, y te presentes y les des a ellos una última opción, una última instancia de poder luchar una vez más, pero contigo, y que les puedas demostrar que estar contigo es la mejor solución para tener un matrimonio bonito, agradable y sólido para cualquier mentira que el enemigo pueda instaurar. Bueno, qué rico haber compartido con ustedes este episodio. Muchas bendiciones. Esperamos que sea de mucha revelación para ustedes y que puedan compartir este y los demás episodios con parejas, amigos, familiares que consideren que les pueda servir. Muchas gracias a todos. Esperamos que este episodio les guste, les haya gustado. Recuerden que si tienen alguna petición, alguna oración en particular que quiera que hagamos en este podcast, nos pueden escribir en nuestras redes sociales y con todo el amor del mundo vamos a hacerlo y a ponerlo en nuestras oraciones. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao. Chao a todos.